habían 4 aspirantes de ese puesto y al único que no entrevistaron fue a mí. Háblenos un poco de su papá, de su mamá. Yo se lo advertí a Miguel de que el micrófono tenía que ser prueba de agua. Entonces mi mamá se mantenía siendo el médico de nosotros y el médico de todos los sobrinos y el médico de todos los niños del barrio. ¿Cómo llega su vocación de gastroenterólogo? Sí, yo creo que mi vocación de médico, las dos personas que más influyeron, pienso que fue mi mamá y el doctor Ángel Contreras. Y la verdad que no me he arrepentido nunca de haber hecho gastroenterología. Si yo no me hubiera podido ir bien económicamente, y cuando digo bien económicamente, y esto es algo importante para los jóvenes, uno no puede empezar una carrera queriéndolo todo, porque al principio no da para todo. Hola amigos Doctor Podcast, nos encontramos en una nueva entrega de Historias que Sanan. En el día de hoy podemos evidenciar que cuando la ciencia se combina con la pasión, el conocimiento arroja consigo a un profesional extraordinario en el área de la medicina. De más de 20 años de experiencia, es padre, esposo, hijo, y hoy queremos conocer un poquito a ese gastroenterólogo. Tenemos el privilegio, el honor de contar con el doctor Fernando Contreras. Fernando Contreras, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Y gracias por dos cosas. Primero, me pusiste más joven, con 20 años nada más de experiencia. Son casi 35. Y se te faltó un detallito que es demasiado importante. Abuelo. Excelente. 4 hermosos nietos que son de las cosas más preciadas de la vida. Qué bueno escuchar. Uno no sabe lo que es bueno hasta que uno no tiene un nieto. Qué bueno que nos comparta esa parte, doctor. Y de eso se trata. Y hoy quisiera omitir, no quitar jamás, porque su trayectoria, su carrera profesional así lo dicta. Si no quisiera hoy omitir el título de doctor. Hoy queremos, y sé que es lo que quieren nuestros amigos de Doctor Podcast, conocer a Fernando. ¿Me lo permite, doctor? Si me hubiera dicho, hubiera venido con la guarda del escogido. Fernando, ¿quién es Fernando? ¿De dónde viene? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Todos queremos saber quién es Fernando. Bueno, lo primero es que soy uno de 7 hijos de Teta y Cesario, mellizo de Marta. Tengo 3 hermanos y 3 hermanas. Y yo creo que ahí comienza mi historia, en esa casa maravillosa que me vio nacer. No solamente que éramos 7, sino que siempre había un primo adicional en la casa. Vivíamos al lado de la hermana de mi papá, que era mi tía. Y cada fin de semana entonces nos íbamos a Monteplata, donde mi papá tenía una finca, y ahí compartíamos como con 15 primos más, montando caballo, bañando en el río, en cuero, por cierto, haciendo cocinado, locros de pica pica. ¿En leña? Por lo general sí, era en leña con 2 o 3 piedras que te servían de fogón. Uh-huh. Y ahí uno hacía todo. ¿Le tocó mover el caldero? Bañarse en el río. Quizá ahí comenzó mi idea de estudiar gastroenterología. No, yo creo que la formación familiar es una parte muy importante para lo que tú vayas a decidir con tu vida y tu trayectoria en el futuro. Empezó joven, doctor, su vocación por la gastroenterología. Mira, mi vocación por la medicina, yo creo que yo desde que tengo uso de razón, tengo el recuerdo de que mi hermano mayor, mi hermano Pablo, siempre le vivía dando cuerda a mi mamá, porque aparentemente a mí me gustó la medicina siempre. Yo siempre dije que iba a ser médico, pero también me gustaba mucho el béisbol. Y como te digo, soy un ferviente escogidista. Entonces ella siempre las relajaba de que yo iba a ser cronista deportivo y no médico. ¿Y practicó el béisbol? Bueno, pero era muy malo. Mi experiencia en el estadio Quisqueya, yo fui una vez al estadio Quisqueya y literalmente mi experiencia fue de un inning, porque primero me tocó batear y me acuerdo que el pitcher era un señor que se llamaba Rancés, un muchacho, un amigo mío, que era mucho más grande y la tiraba durísimo y nada más me ponchó con 3 lanzamientos. Wow. Y cuando fui al campo, yo jugaba primera base. El mismo Rancés dio un rodetazo tan duro que me dio en la muñeca y ya ahí se acabó mi carrera de beisbolista. Pero sí me gusta mucho la pelota. Escuchándolo hablar, doctor, ha sido una persona muy ligada, muy familiar, desde
Pequeño, o sea, ¿se crió en Santo Domingo, vivió en Santo Domingo, o viene de alguna otra área del país? No, yo nací en la casa que mi mamá todavía vive y mi papá hasta hace 2 años. Estudié en el colegio San Judas Tadeo. Bueno, los 2 primeros años fue en el Calasanz, pero vino la revolución Ujú. y ahí me cambiaron al San Judas Tadeo. Luego hice medicina en la UNFU. Eh, Cuando terminé la medicina, di clase en el San Judas Tadeo por 1 año, en lo que uno se prepara para irse. Y luego sí hice mi entrenamiento en Estados Unidos por 7 años. Doctor, queremos entrar un poquito. Yo sé que nuestros amigos de Doctor Podcast quieren conocer un poquito de sus padres. Háblenos un poco de su papá, de su mamá, quiénes son, qué son para usted, cómo, cómo lo apoyan en este proceso. Yo se lo advertí a Miguel de que el micrófono tenía que ser a prueba de agua. Entonces, pues, Mi papá fue un personaje en mi vida porque fue un hombre trabajador, honesto, a carta cabal, ecuánime, un ejemplo de padre extraordinario, un ejemplo de hijo extraordinario de cómo trataba a sus padres. Yo creo que no hay un día en la vida no hay un día que yo no me acuerde por alguna razón de él. Tuvo larga vida, gracias a Dios, y tuvo una vida muy plena. Era como el centro no solamente de nuestra familia, sino de todos sus hermanos. Mi madre, que vive todavía, gracias a Dios. gracias a Dios, sin duda que fue una de las razones por las que yo estudié medicina. Mi madre es médico en la época en donde casi las mujeres no estudiaban medicina. Cuando se graduó ya conocía a mi papá. La hermana, que es mi madrina, estudiaba con ella medicina y a través de eso conoció a mi papá. Mi papá, que a pesar de haber sido el primer profesional, la primera persona de Monteplata que hizo el bachillerato, la primera persona que se graduó de abogado de algo, y luego se fue a España e hizo una especialidad, pero a pesar de eso no dejaba de ser un campesino. Ujú. Y de hecho, toda la vida fue un campesino y su pasión siempre fue la ganadería y no necesariamente el derecho. Le dijo que ella no iba a trabajar, básicamente. Entonces, que ella, a pesar de que se acababa de graduar de médico, y procreó 7 hijos, o sea que la mantuvo bastante activa. Claro, entonces eso, como ella tenía 7 hijos y como teníamos, mi casa era el club del barrio, mi casa era una casa muy grande y un patio que llegaba al otro lado y había una cancha de basquetbol y mi casa nunca se cerraba la puerta. ¿Hablamos de Santo Domingo o del...? No, de Ok. Santo Domingo. Ok. Mi casa en Santo Domingo no tenía verja, la puerta no era que no le ponían seguro, siempre estaba abierta. Mi casa no había de que sala de lujo, nada de eso, era el club del barrio, literalmente. Entonces mi mamá se mantenía siendo el médico de nosotros y el médico de todos los sobrinos y el médico de todos los niños del barrio. Además le celebraba los cumpleaños a todo el que cumple años. Unos bizcochos malísimos, pero con más cariño que el carajo. Entonces, ella finalmente, cuando la más pequeña va al colegio, entonces ella empezó a trabajar con siervas de María, con unas monjitas en Villamella y en Monteplata. Entonces ella iba a ver niños pobres, nunca cobró un centavo. En esa época mi papá traía medicinas, tenía una compañía farmacéutica. Entonces ella, todas las muestras médicas y la leche, ella traía leche en polvo. Ella se encargaba de... Y eso obviamente me marcó mucho a mí, en cómo ver la vida y las cosas importantes de la vida. Yo sé que todos quieren saber cómo usted define a su mamá en una sola palabra. Wow. Bondad y amor, ¿Y su papá? ecuanimidad. O sea, tú necesitabas el mejor consejo posible, el mejor consejo y el mejor ejemplo. ¿Fue travieso Yo de niño? nunca vi a mi papá entrar a antojarse de comprar algo, de entrar a una tienda a comprarse una camisa. ¿Fue travieso de niño, doctor, o siempre se comportaba? Yo, yo creo que yo era bastante tranquilo. No quiere decir que fuera inactivo, pero no era muy controversial. Yo siempre digo que una de las cosas que a mí me pasó, mi mamá y mi papá tuvieron, ¿verdad? Los 2 primeros fueron varones, el tercero fueron mellizos, ya nació la hembra, nací yo. Ujú.
Y yo siempre relajo de que obviamente nació la hembra, que de hecho llegaron a la casa y después fue ahí se recordaron de que faltaba uno, de que el varón lo habíamos dejado en la clínica. No, no fue así, pero yo creo que eso me hizo ser, yo siempre fui muy cariñoso, muy apegado a mi mamá, pero sí era muy activo, o sea, yo estudiaba con una pelota de basquetbol. Entonces, me iba aprendiendo las cosas, era tirando basquetbol y me imaginaba un canasto en una de las vigas. En casa una de las vigas era por debajo, entonces ese era el canasto. O sea, que siempre fui muy activo. Y como te digo, en mi casa había un patio muy grande, todas las matas frutales habidas y por haber, y teníamos literalmente una cancha de basquetbol. Entonces mi último bocado, yo me tragaba el último bocado jugando basquetbol en la cancha de atrás. Tampoco fui muy bueno en basquetbol. ¿Qué pasó, doctor? Mire, ¿alguna vez le dieron alguna pela? Obviamente sí, pocas, honestamente. Yo no peleo mucho. Eh, Me acuerdo, mi papá no le gustaba que pelearan en la comida. O sea, eso era algo sagrado. Y sí me acuerdo que una vez me dio un buen pecozón por estar peleando con uno de mis hermanos. Pero la verdad es que fueron muy pocas, gracias a Dios. Se comportó bien Y entonces. eso, yo relajo mucho a mis hijas diciendo que a veces hace falta un buen pecozón. Y ellas siempre me dicen que nunca yo le he dado a ninguna de ellas, pero todavía creo que de vez en cuando es bueno un pecozón. Sí, uno va evolucionando Buen poco en pecozón ese a tiempo sentido. yo creo que resuelve y evita después males peores. Muchas situaciones. Doctor, hablemos ya de su carrera profesional. Entra a a la medicina. ¿En qué año empieza a estudiar medicina? Sí, ¿Cómo llega a su vocación de gastroenterólogo? sí, yo creo que mi vocación de médico, las 2 personas que más influyeron, pienso que fue mi mamá y el doctor Ángel Contreras. Eh, y sobre todo en la forma de ejercer de la parte humana de la medicina. O sea, bueno, ya de mi mamá hablé bastante. El doctor Angelito Contreras era, eh, debería ser el modelo a seguir casi de todos los médicos de cómo ejercer la medicina y sobre todo cómo tratar al paciente. O sea, era un tipo que obviamente tenía un carisma que no poca gente tiene, pero él iluminaba la, la habitación donde él entraba y le cambiaba el rostro del paciente o del familiar y de la mamá. O sea, se encargaba siempre de hacer algún gesto que cambiara la dinámica. O sea, estar enfermo es duro, ¿eh? Y más duro es tener un familiar enfermo, ya sea tu mamá, ya sea un hermano, ya sea un hijo o un nieto. Entonces, yo creo que parte de la labor de un médico es eso, o sea, de tú de alguna manera disminuir lo duro que es el momento. Entonces, yo creo que yo estudié medicina por ello. Por alguna razón, bueno, yo hice medicina en la UNFU. Mi meta siempre fue irme a Estados Unidos. Obviamente eso siempre es un camino largo y que tiene sus momentos duros, pero tuve suerte. Y a veces las cosas que tú crees que te están saliendo muy mal resultan ser mejor, porque yo estudié medicina, me fue bastante bien en cuanto a índice académico, pasé todos los exámenes, cogí muchos exámenes porque algunos no me servían para nada, otros lo cancelaron, pero finalmente mi último año en Estados Unidos, en la escuela de medicina, lo pasé en Estados Unidos, ahí me dieron muy buenas cartas de recomendaciones, prácticamente me ofrecieron trabajo, y finalmente cuando pasé los exámenes, yo tenía casi un puesto seguro en ese hospital, pero llegué aquí y cometí un error de esas cosas estúpidas que tú haces, la visa se me vencía, lo único que yo debía haber hecho fue mandar el pasaporte, pero me dieron una información de que no, de que tenía que hacer, El proceso completo. de que tenía que ser presencial, hago mi cita, ese fue el primer error. El segundo error, mi pasaporte tenía un pasaporte viejo con todas mis visas y el otro nuevo, que tenía la entrada de varios meses que yo me había pasado en Boston estudiando para los exámenes. Y cuando me iba a montar en el carro, digo, ¿para qué yo voy a llevar todo pasaporte? Y quité el pasaporte que tenía todas las visas. Yo tenía un folder, como dice Juan Luis Guerra, que es imposible de ser real de la cantidad de cosas que yo tenía ahí. O sea, yo jamás pensé que me iban a negar la visa. Y el asunto es que me negaron la visa. Cuando el tipo vio el pasaporte, que no encontró nada, ni abrió el sobre donde yo tenía muchísimas cosas, que ninguna eran mías, por cierto. Eh, y obviamente se me cayó el mundo, porque ya me llegó la nota, yo había pasado el examen, me estaban esperando en Connecticut, pero eso permitió que en ese momento Angelito Contreras me había llevado a trabajar a la Clínica Abreu y era asistente del doctor Brosa, y en eso él estaba en un proceso de formar una fundación
entre el Hospital de Graduados de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, donde yo me había graduado, y la Clínica Abreu. El doctor Brosa fue el primer gastroenterólogo formalmente formado de gastroenterólogo en República Dominicana y se graduó en ese hospital. Y su padrino de boda fue el segundo personaje más importante de ese hospital y quizá de la gastroenterología por muchos años. Y el doctor Bocuse fue el padre de la gastroenterología en los Estados Unidos y era el jefe en ese hospital. Entonces, el hecho de que yo no tuviera visa permitió que yo estuviera en ese momento ahí y fui el primer elegido para ser enviado a través de un acuerdo que había o que se formó entre esas tres instituciones. Y eso, aunque era un acuerdo de 3 meses, gracias a Dios parece que yo no lo hice muy mal y logré no solamente quedarme los 3 años de medicina interna, sino que también ahí hice la gastroenterología. Y la verdad que yo no te puedo decir desde cuándo yo quería ser gastroenterólogo, pero no recuerdo nunca haber pensado en otra cosa. Y la verdad es que se dio la oportunidad de que yo llegué a Filadelfia, gracias al doctor Tumen, que era un gastroenterólogo famoso. Me hice muy amigo inmediatamente del jefe de gastroenterología, pero conseguir gastroenterología siempre era y sigue siendo muy difícil. Yo hice mi medicina interna, el jefe de infecciosa me consiguió un trabajo, una posición para ser infecciosa. El de gastroenterología no me lo aseguraba, pero siempre decía que yo debía hacer eso. Bueno, para hacerte el cuento corto, habían 4 aspirantes de ese puesto y al único que no entrevistaron fue a mí, a pesar de que yo estaba rotando con ellos ese mes. Pero finalmente el puesto me lo dieron. Porque estaba elegido ya, probablemente. Exactamente. Y la verdad es que no me he arrepentido nunca de haber hecho gastroenterología. Doctor, dentro de lo que nos está contando de su historia, habla del doctor Ángel Contreras, perdón, con mucho agradecimiento y con mucha distinción. ¿Algún mensaje que quiera compartir Bueno, directo? yo creo que todo el mundo que me conoce sabe lo importante que fue Ángel Contreras para mí, Angelito, mi tío Angelito. Que nadie le decía tío porque todo el mundo se sentía tan cercano a él que le decíamos simplemente Angelito. Angelito fue el médico de mi papá, de mi mamá, de toda mi familia, pero sobre todo, vuelvo e insisto, yo creo que todo médico ojalá todo el mundo hubiera tenido la oportunidad de verlo actuar y sobre todo de imitarlo. Yo creo que ese es el mensaje más importante. Queremos irnos a su formación nuevamente cuando tiene la transición de irse a Estados Unidos, que fue uno de sus iniciales sueños, a hacer la medicina interna. Y lo difícil que eso tiene que haberse tornado en aquel momento. Sí, mira, yo siempre digo que nada más el que ha estudiado medicina o el que tiene un hermano, un hijo o un familiar muy cercano que estudió medicina, son la única gente que saben o que se pueden percatar lo difícil que es llegar a ser un especialista, sea en República Dominicana o sea fuera. O sea, uno tiene que pasar muchos pasos. Y obviamente yo me fui a este programa donde inicialmente era de 3 meses y el jefe del programa me aseguró que nada más era 3 meses porque obviamente ellos, o sea, la forma que uno hace las especialidades en Estados Unidos es que tú aplicas un match y los hospitales se llenan o no se llenan. Y él me decía, nosotros nos llenamos siempre. Y ya yo había perdido la oportunidad de entrar en el match por el asunto de la visa. Pero a pesar de eso, yo traté de, obviamente, como yo siempre digo, uno llega a un sitio donde no te conoce nadie, donde no conocen a tu familia ni a tu apellido, donde tú hablas, en mi caso, un inglés malísimo, donde por bien que yo había estudiado, estuviera en la UNFU y iba a estar al lado de gente que venía de la Universidad de Pensilvania, de Duke, de Harvard. O sea que es un reto grande, solito. Y mi reto principal era que yo, en el fondo, no quería una rotación de 3 meses, yo quería hacer medicina interna y así se lo dije a él. Y la realidad es que él mismo me dijo, mira, aquí tú no te vas a quedar, pero yo te ayudo. Obviamente eso iba a estar supeditado que yo hiciera un buen trabajo. Claro. Y efectivamente, cuando llegó el día del match, se quedó una posición vacía en uno de los hospitales del mismo Filadelfia, donde por casualidad había un muchacho dominicano que yo no conocía, pero era amigo de un primo mío. Y él fue el que me informó que en ese sitio se habían quedado posiciones vacías, porque por casualidad el que iba a ser jefe de residentes de ese año estaba rotando con él. Son de las cosas que se van encadenando. El tipo me llama y me dice, Fernando, aquí se quedaron unas posiciones vacías. Llámate a fulano de tal, que era el jefe del programa.
llamo fulano de tal y el fulano de tal de entrada me dice que no, que ya ellos llenaron las posiciones. Obviamente yo era un carajito de República Dominicana, a él no le interesaba eso. Pero de nuevo, las diosidencias, resulta que este señor simplemente era jefe interino. Se estaba buscando un jefe permanente y el candidato principal era el jefe de donde yo estaba, del cual yo era muy amigo. Wow. Entonces yo llamo a mi amigo y le digo, Tony, el tipo dice que llenaron, y me dice, no es verdad. Tú vas a llamar, tú eres muy amigo del jefe del programa tuyo, sí, en llave, y sobre todo de la secretaria. Entonces, llámalo y dile que este señor quiere hablar con él. Oye, yo llamo a Philip, que se llamaba la secretaria, le digo, necesito hablar con el doctor Kimball. Eran casi las 5 de la tarde. En eso va él saliendo de su oficina. Y me dice, bueno, él va saliendo de su oficina, pero va para una reunión. Digo, pónmelo. Digo, doctor Kimball, fulano de tal quiere que lo llame. A los 5 minutos, el señor que me había dicho que no, me llama por teléfono. En aquella época no habían celulares. Sí. Tú tenías que quedarte ese día en tu casita, en mi apartamentico, con el teléfono. El tipo me dice, doctor Contreras, sí, fulano de tal. Oh, dígame, doctor. Ya tú sabes, yo temblando. No, lo estoy llamando para decirle que usted tiene la posición. Y dice, pero usted no me conoce. Digo, sí, pero tiene la posición. Pero usted no tiene papeles. ¿Usted quiere la posición? Digo, no, claro que no. ¿Cómo no? Efectivamente, en 2 semanas le llega el contrato. Obviamente al otro día voy a darle las gracias al doctor Kimball. Y le digo, doctor Kimball, oiga, mire lo que ha pasado. Dice él, me alegro mucho, pero te quiero pedir un favor. No firmes el contrato porque yo quiero ver si tú te puedes quedar aquí. Óyeme, 2 semanas me llega el contrato, 2 semanas más de sufrimiento porque tengo el contrato, no lo puedo firmar porque me ha dicho que no lo firme, Claro. pero no me ha dicho nada. Finalmente, como a las 2 semanas de eso, de ese sufrimiento, de yo encontrármelo con él en el ascensor y todo, me llama a su oficina y me dice, conseguí fondos, porque el hospital había llenado, o sea, que no era que yo iba a llenar una posición. Digo, conseguí fondos para por lo menos 1 año. Tú tienes 3 años en Hahnemann, que ahora se llamaba el hospital. O sea, que tú decides. Y yo simplemente le pregunté cuál es mejor programa. Él me dice, sin duda que este. Y digo, bueno, pues yo me arriesgo. Y efectivamente cogí la posición. Él me dijo, mira, si al año tú no te puedes quedar aquí, yo te ayudo a conseguir en otro sitio. Pero ¿qué va? Al mes, uno de los que iba a ser 3 años decidió nada más ser 1 año. Él me llamó y tuve la posición. Wow. Y algo parecido me pasó con la gastro también, porque con la gastro fue así, de que el infectólogo quería que yo hiciera infectología, consiguió los recursos para yo hacer infectología. Y cuando me llamó y yo le dije que no, bajé a hablar con el de gastro, pero ahí él no me lo aseguró, pero finalmente también me la dio. O sea que la vida es compleja. Sí, papá Dios lo ha acompañado. Gracias, gracias a eso. Mire, doctor, y una consulta. ¿Cuándo regresa a su país? ¿Cuándo decide volver a su tierra natal? Sí, la verdad es que ya cuando yo termino, bueno, finalmente mi programa de medicina interna era 3 años, yo completé esos 3 años, el programa de gastro era de 2 años. Completo esos 2 años, yo me llevaba muy bien con el jefe, pero inclusive el jefe de medicina interna en ese momento era también gastroenterólogo, porque el que me había ayudado se había muerto, pero yo de ese me hice muy amigo. De hecho, tuve la dicha y el privilegio de que cuando lo conocí, me tocó hacerle a mí la colonoscopía, porque él le tocó yo estaba rotando con el jefe no era muy bueno haciendo colonoscopía, yo era mejor. Y a este señor, que era mega famoso, en ese momento iba a ser el presidente de la Asociación Americana de Gastroenterología, yo le caí en gracia desde el día 1 y bueno, fue casi mi papá. Entonces, cuando yo voy a informarle a mi jefe que ya había terminado y que me habían hecho una oferta para quedarme en Ohio, yo te había firmado una J1, él me dijo, no firme, por favor, dame 1 hora, que yo quiero que tú te quedes 1 año extra. Y efectivamente, a la hora me llama y me dice, mira, tengo recursos para que tú te quedes 1 año extra. Entonces, yo le dije que sí, pero que si me permitía hacer endoscopía avanzada. Entonces, ese año decidí que, como quiera, si yo me quedaba en Estados Unidos por tener una J1, yo me tenía que ir a un sitio que se llama underserved, o sea, que te permitía, a pesar de tener una J1, quedarte 2 años y luego tú podías arreglar los papeles para poderte quedar. Pero ya yo estaba casado con mi esposa de hoy todavía, que es americana, digo, es boricua, pero tenía residencia americana, yo tenía 2 hijas americanas, yo tenía todos los boards pasadas, era
tenía una relación demasiado buena con el doctor Castell, que en ese momento tenía mucha fama en Estados Unidos. Yo pensé, digo, la realidad es, mis padres están vivos, mis suegros están vivos, mis hermanos están todos aquí, excepto uno. Yo estoy seguro que mis hijas se van a criar mejor en República Dominicana y además yo creo que yo puedo aportar mucho más regresando a República Dominicana. Obviamente, la decisión de regresar no es fácil porque en Estados Unidos, por lo general, cuando tú terminas, y sobre todo en gastroenterología, las ofertas que te dan son espectaculares. Sí. Entonces, tú tienes que poner en la mesa de evaluación una oferta donde te garantizan pacientes y recursos desde el día uno sin tú solamente tú presentarte versus llegar a República Dominicana donde tú tienes que mudarte, abrir una oficina, abrir una Emprender endoscopía, completamente. 0 paciente. Entonces, es una decisión difícil, pero al final del día yo dije, bueno, yo voy a dedicar por lo menos estos 2 años de prueba en que si a mí me va bien, yo prefiero mucho más vivir en República Dominicana y sobre todo que mis hijos se críen en República Dominicana. Y creo que si me va bien, puedo aportar más. Y efectivamente, obviamente yo tenía muy buena relación con el doctor Brosa Ujú. y el hospital, y el doctor Castell y el doctor Deren, que era el jefe de gastos, se encargaron como de promocionarme bastante mi valor. Pero en el fondo, con lo único que yo vine fue con la oferta de tener un espacio de consultorio y un porcentaje pequeñito, una unidad de endoscopía que formulamos el doctor Brosa y yo. Pero el doctor Brosa tenía un hijo que acababa de llegar, o sea que él del día 1 me dijo, no cuenten con que yo te voy a mandar ningún paciente. Ujú. Empecé a trabajar en la Clínica Abreu, había 8 otros gastroenterólogos, pero gracias a Dios, al apoyo de mis padres y de toda mi familia, nunca, no ha habido un solo día, y ya tengo casi 35 años, en que yo he tenido dudas ni ningún tipo de remordimiento de no haber regresado. O sea, yo nunca he llegado a mi casa desde que yo regresé aquí diciendo, me debía haber quedado en Estados Unidos. Qué bueno. A pesar de que mi experiencia en Estados Unidos fue fabulosa. Fue fabuloso. Fabulosa. Pero gracias a Dios yo creo que fue la mejor decisión de mi vida. Con todas las incertidumbres que se presentaron en las decisiones que tuvo que tomar en múltiples momentos. Sin la menor duda. Lo que yo sé que todos queremos saber, doctor, incluyendo a nuestros amigos de Doctor Podcast, es cómo usted le vendió eso a su esposa en ese momento. Ya usted estaba casado, Sí. con hijas americanas. Esa es una muy buena pregunta. La realidad es la siguiente. Primero, ella, aunque ese padre dominicano se crió en Puerto Rico, Ujú. pero sus padres estaban viviendo aquí. Su padre y 2 de sus hermanas. Ella tiene 2 hermanos y un hermano. Entonces tenía sus padres aquí y sus 2 hermanas. Y no tenía claro, no tenía el arraigo que tenía yo, pero tampoco lo tenía en Estados Unidos, Ujú. porque en el fondo ella vivió toda su vida en Puerto Rico. Pero yo creo que ella entendía también el hecho de que la vida familiar iba a ser mejor aquí. Pero es un crédito que yo tengo que dárselo 100%, porque la verdad es que nosotros nos fue tan bien en Filadelfia que yo no tengo duda que ella hubiera preferido quedarse. Claro. Que no hubiera sido no fue una presión de su parte decir, mira, vamos a regresar. Para nada. O sea, en absoluto. Nunca en su vida ella me dijo, tenemos que regresar a Santo Domingo porque mis padres están allá. Pero no me puso ninguna objeción. O sea, que confió en que era una aventura obviamente sí con la decisión muy clara de que si al final del día, porque yo no tengo duda de que yo quería ejercer medicina aquí, de que yo quería vivir aquí, pero la realidad es que si los chelitos no dan para el moro y tú tienes la otra opción, eso hubiera pesado mucho. O sea que si yo no me hubiera podido ir bien económicamente, y cuando digo bien económicamente, y esto es algo importante para los jóvenes, Ujú. uno no puede empezar una carrera queriéndolo todo, porque al principio no da para todo. Y lo peor que tú puedes hacer es querer más cosas de la cuenta porque eso distorsiona la forma en que tú practicas. Y la práctica de la medicina no es a corto plazo, es a largo plazo. O sea que tú tienes que tratar de hacer las cosas bien y el dinero no puede ser móvil, porque si el dinero es el móvil, tú no lo vas a hacer bien. Y en eso, gracias a Dios, mi ejemplo familiar fue muy bueno. Mi papá era un tipo extremadamente frugal y mi mamá más todavía. Y mi esposa también. O sea que eso nos ayudó mucho. Entonces yo nunca sentí esa presión de ella, gracias a Dios. Qué bueno. Doctor, ¿y cuándo Y mis empieza? hijas estaban muy pequeñas. O sea que no Sí, podían eso era. decidir.
Que eso es algo clave, porque ya si tú te quieres... Hay dos cosas que yo creo. Si tú vas... La decisión para regresar es mucho más fácil. Regresar desde que tú termines, donde tú no has probado las mieles de la afluencia. Sí. Porque el residente, créemelo, a mí después que yo pagaba la casa, la electricidad, me sobraban como $20 mensuales para derrochar. Entonces, el punto de comparación no era tan alto. Si tú empiezas a trabajar y ya tú tienes una holgura económica, es muy duro tú decir, bueno, me regreso. Entonces, regresamos inmediatamente y además las niñas estaban pequeñas. O Sí, sea que ni se acuerdan. Además, son más dominicanas que todo el mundo. eso fue favorable. ¿Cuándo empieza entonces a la docencia en nuestro país? Mira, obviamente, el regresar aquí, no, el miedo mío no era mayormente lo económico. Ese era uno de los factores, pero quizá habían dos factores mucho más importantes Relevante. que yo no quería, que me aterraban. Uno de ellos era poder ejercer lo que yo había aprendido, o sea, poder hacer las endoscopías con la calidad con la que yo la hacía. Eso me aterraba, no poder hacerlo. Y por eso antes de regresar, formulamos en la que en ese momento fue la mejor unidad de endoscopía del país. Creo que todavía hoy tenemos, mi trayectoria lo ha permitido. Pero eso era algo muy importante. Y lo otro era, en aquella época, mantenerse actualizado no era tan fácil como ahora, porque ahora tú tienes un celular, Todo la está a la biblioteca del mundo. Ujú. Aquella época no. Entonces yo entendí muy claramente de que para yo poderme mantener actualizado, que para mí era una prioridad, yo tenía que involucrarme lo más rápido posible en la academia. Obviamente, inmediatamente empecé a dar clases en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, de la que soy parte integral todavía el día de hoy, gracias a Dios, en la parte de la Junta de Administración de la universidad y de la fundación. Y inmediatamente yo llegué aquí en julio, en agosto, en julio del 1993, y ya en enero del 1994, no solamente yo era miembro de la sociedad, sino que fui miembro, era vocal, me involucré inmediatamente en una administración, en las directivas y estuve siendo parte de la directiva de la Sociedad de Gastro corrido por más de 20 años. Fui presidente en el 2001 y todavía al día de hoy soy vamos a decir, Miembro activo. un miembro activo y sobre todo a la disposición 100% de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, que creo que es extraordinaria. Pero yo creo que mantenerme en la docencia fue una de las mejores decisiones. La segunda mejor decisión de mi vida profesional fuera de regresar aquí. Usted se ha caracterizado también por ser un médico emprendedor, porque es fundador del Centro de Gastroenterología Avanzada. Yo me imagino, cuéntenos un poquito de esos inicios. Sí, Todos los comienzos son sí, difíciles, ¿verdad? sí, siguen siendo difíciles. No, mira lo que pasa. Yo creo que una de mis metas en la vida era elevar la calidad, por lo menos aportar un granito de arena en elevar la calidad de la práctica de la gastroenterología en la República Dominicana. Yo creo que esa es una de mis pasiones. Entonces, para eso tú tienes que tener control de lo que tú haces. Y la verdad es que yo regresé a la Clínica Abreu. Gracias a Dios, desde el principio tuve un espacio para tener mi oficina como yo la quería, con un concepto un poquito diferente a la mayoría en esa época, donde yo tenía una sala de espera muy holgada, cómoda, privada, tenía cubículos de exámenes. Y desde el principio, por primera vez hicimos una unidad de endoscopía que, aunque era modesta, estaba muy bien organizadita. Y yo tuve control de esa unidad prácticamente hasta hace poco, que ya no tengo el tiempo. Pero con el tiempo pasaron dos cosas. Una es que la ciudad fue creciendo, el tránsito se fue poniendo peor y ya la Clínica Abreu, desde el punto de vista de localización geográfica, se fue poniendo un poco complicada. Ajá. Y además, no ocurrió la renovación generacional y se fue deteriorando a un punto casi grave, que por suerte, gracias a Dios, ya no está así. Entonces yo me di cuenta de que yo tenía que, de alguna manera, migrar parte de mi práctica al área donde se estaba desarrollando la vida Ujú, económica del país o de la ciudad. ujú. Y entonces me atreví, donde la decisión es difícil en la vida. Mi papá tenía un edificio donde queda Baskin Robbins ahí en la Gustavo con Tiradentes, Ujú. donde tenía 3 oficinas libres y me la ofreció, pero ese edificio estaba casi abandonado, no tenía buen parqueo.
y la Torre Piantini se estaba construyendo. Y yo preferí meterme en el lío de comprar ese apartamento, una local ahí. En la Torre En Piantini. la Torre Piantini. Ok. Bueno, cerquitica de Sí, la. estaba. Y ahí hice entonces ya una oficina que de verdad todavía casi se me salen las lágrimas cuando pienso en ella, por lo linda que era. Y además la diseñé ya de cero, ya con un poquito más de recursos. Y por primera vez hice una unidad de endoscopía mía, en donde yo podía tener control de la calidad. La calidad para mí ha sido es el norte principal de mi práctica. Y eso fue una decisión difícil. La oficina fue muy chula, muy linda, y esa oficina inclusive fue la que generó prácticamente MedicalNet como edificio, porque Pedro Ureña y un grupo, Juan Carlos Toral, estaban buscando, eh, eh, estaban en la Abel González, que donde también se estaban quedando pequeños, y empezaron a buscar locales, y van a mi oficina, y cuando miran a mi oficina, esto es lo que nosotros necesitamos, pero luego se dieron cuenta de que para lograrlo iban a tener que hacer un edificio de cero. Y a pesar de que yo me había mudado en la Torre Piantini nada más hacía como 2 años, yo le dije, oye, si la van a hacer el proyecto, yo quiero ser parte del Claro. proyecto. Y efectivamente, a menos de 5 años de estar en la Torre Piantini, decidí irme a MedicalNet, en donde ahí, por razones logísticas, finalmente tuve que coger un local mucho más grande porque uno de los socios se salió y para poder generar el edificio era con aportes de nosotros, Pedro Oreña y yo nos atrevimos. Terminé teniendo una oficina más grande y pude hacer una unidad de endoscopía todavía mejor. Más amplio. Cada uno de esos son retos, obviamente, y la verdad que no descanso porque todavía justo hace un mes hice una unidad nueva en el edificio Medical Neve y ahora tenemos otro reto más con un poquito más de edad. Pero sí, yo creo pero más, yo creo que lo que ha dirigido o lo que ha dictaminado ese emprendedurismo mío es la necesidad de tener un espacio en donde nosotros podamos ofrecer un servicio de calidad y donde el paciente se sienta bien atendido, confortable y que tenga la tecnología de punta. Suena muy bonito, Fernando, palpar el éxito de haber logrado lo que hoy ya tiene constituido, pero en algún momento se le presentó la situación donde quiso soltar, tirar la toalla. Bueno, te voy a poner un ejemplo puntual. Tú sabes que hay que coger muchos exámenes. Y en mi época había un famoso examen que era el ISFNG, que yo lo cogí, aunque no me servía porque yo no tenía residencia americana, lo suspendieron porque se descubrieron que se lo habían robado, tuve que volverlo a coger, lo pasé, pero no me servía. Después tuve que coger otro que se llamaba FNGEMS, que sí ya me daba visa, ese era de 2 días. Pero cuando tú llegabas y ya estaba en la residencia, para poder tener licencia, había que coger otro examen que se llamaba FLEX, que era un examen de 3 días. Y eso yo lo cogí cuando yo era residente de primer año, pero tenía que tener eso pasado para poder pasar residente de segundo año. Y desgraciadamente nada más había 2 épocas, en diciembre o en julio, pero yo no lo pude coger en diciembre, o sea que lo tuve que coger en junio. Y yo pasaba segundo año en julio. Si yo me quemaba en ese examen, no podía pasar a segundo año. Eso hubiera sido catastrófico. En mi caso fueron mucha gente a cogerlo, porque en Filadelfia se podía coger aunque tú no tuvieras residencia. Oye, cuando yo salí del segundo día, yo llegué a mi casa y literalmente yo me puse a llorar como un niño. Y mi único razonamiento es, ¿qué yo hago aquí? Esto es muy grande para mí, o sea, yo debería estar en Monteplata ordeñando Ordeñando vaca con vaca. mi papá, o sea, ¿qué carajo es lo que yo hago aquí? Pero obviamente, gracias a Dios ahí había muchos amigos, mi esposa y todo el mundo. Esos son momentos de crisis. Al otro día, obviamente, fue a coger mi tercer día de examen. Y curiosamente, de todo el grupo que estaba ahí cogiendo el examen, yo saqué la mejor nota. O sea, que fue una crisis momentánea. Pero yo creo que es el único momento en el que yo he dicho, Dios mío, ¿qué yo hago aquí? No, eso no quiere decir que los exámenes no te crean una tensión terrible. Y no te quiere decir que la práctica de la profesión sea fácil, porque la verdad que te da muchas satisfacciones, pero todavía
cada vez que tú quitas un pólipo te crea un poquito de Claro. fricción. Haber llegado a posiciones como esas es por la trayectoria que ha tenido y dentro de ella una serie de reconocimientos. ¿Cuál ha sido ese reconocimiento profesional que más le ha llenado el corazón y le ha abierto el pecho? Es decir, wow, valió el esfuerzo. Bueno, yo creo que uno no hace ninguna de estas cosas por el reconocimiento, más por el compromiso. Eh, Como te digo, yo entré en la sociedad de gastro con la finalidad de tratar de, yo creo que la mejor forma de aprender es educar. Entonces, para educar, para tratar de aportar un granito de arena. Eh, Ser presidente me dio, en el fondo, mucha satisfacción porque cambié algunas cosas que yo creo que hicieron a la sociedad mucho mejor. Por ejemplo, el vender el año completo, que para eso había que organizarse y tener todas las actividades que hace la sociedad, que son muchas, organizadas desde el principio de forma tal de que tú lo puedas vender como los Juegos Olímpicos. Ujú. Eso le dio, yo creo que mucha estabilidad a la sociedad en su época, pero además te permitía o te obligaba a tener organizadas los eventos desde el principio. Y yo creo que le imprimí un poquito de puntualidad, o sea, de que las cosas se hicieran muy poquito con mayor rigurosidad. Luego, el, a poco tiempo de yo estar aquí nosotros hicimos un evento que se llama Gastro Santo Domingo 97, que fue un panamericano, que a pesar de que yo creo que el evento fue bastante bueno, tuvo una connotación negativa para el país, porque la verdad es que se cometieron algunos errores. Quizás no estábamos preparados todavía para un evento tan grande, y a pesar de que se hizo un gran esfuerzo. A mí me tocó ser el presidente del comité científico, pero eso dejó vamos a decir, que un mal sabor en la reputación de la gastroenterología dominicana o de la capacidad de la gastroenterología dominicana para organizar eventos. A, a través de los años y a través de la experiencia y de la mejoría de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología haciendo eventos, llegaron dos situaciones en las que yo estuve envuelto que yo creo que me dieron mucha satisfacción porque fueron cambiando esa percepción. Una fue que organizamos el Centroamericano de Gastroenterología y a mí me tocó ser el presidente del Congreso y fue un éxito total. Eso fue como un poquito de reivindicación. Y luego me tocó, por pura casualidad de la vida, ser presidente de la Asociación Latinoamericana del Estudio del Hígado. Y te digo que por casualidad, porque yo no lo estaba buscando. Yo estaba en mi oficina un día y me llamaron de Perú, que te llaman de Perú, la doctora Tamara Muri y Virginia García, digo yo en la consulta. Ujú. Dime, no, que la presidenta de la Asociación Latinoamericana piensa que República Dominicana debería aspirar a la presidencia, que no era en ese momento porque es a los 4 años más tarde. Y nosotros le dijimos que sí, pero tú eres la única persona, o no la única, pero la persona que ellos entendían que. Y me dieron 5 minutos para yo decidir, y de idiota o de estúpido dije que sí. Y eso, en el fondo, me causó una cantidad de trabajo enorme, porque yo en el fondo ni siquiera soy un hepatólogo, mi práctica es mucho más de endoscopía que de patología, pero me permitió o me hizo tomar una serie de responsabilidades enormes, porque por suerte uno pasa como segundo vicepresidente 2 años, después primer vicepresidente 2 años y luego la presidencia 2 años. Eso, y en ese momento el presidente que me sucedió a mí se embarcó en una serie de cambios en la que yo me involucró mucho y yo creo que también cambiamos para bien a la Asociación Latinoamericana del Estudio del Hígado. O sea, se hizo un antes y un después. Eso fue la primera parte satisfactoria. La segunda parte satisfactoria fue que nos tocó hacer el meeting o el congreso de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado en República Dominicana. Y todavía había el recuerdo de lo que había pasado con el Sí. Panamericano del 97. Y la verdad que yo creo que de verdad nos reivindicamos. O sea, hicimos un esfuerzo y tengo que agradecerle enormemente a la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, que nos dio un apoyo completo y total, a Pascual Núñez, a Alejandra Peña, Marlene Pérez, Kenia Torres, eh, inclusive a la industria farmacéutica que se volcó a apoyarnos a pesar de que era hígado. Y mucha gente fuera de la industria, porque una de las compañías que se suponía que no iba a dar el mayor aporte, que era
Avi, me da la gana de decirlo, Ujú. nos retiró el apoyo faltando como 2 meses. Wow. Y yo tuve que salir a los bancos, a las instituciones hasta Carlitos Fuente, o sea, muchísima gente me ayudó. Pero la verdad es que hicimos, sin la menor duda, el mejor congreso de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de Hígado que se había hecho en la historia. Y yo creo que ese ha sido el evento académico más importante que yo he hecho. Así fue, doctor. Mire, la trayectoria profesional extraordinaria, pero yo sé que todos queremos conocer un poquito de su lado familiar, su familia. Háblenos un poquito de... Su Bueno, esposa ya ha yo, estado en la yo, trayectoria de la soy, historia. yo soy un dichoso, yo soy un dichoso porque primero tuve unos padres espectaculares, unos hermanos espectaculares que gracias a Dios todos están vivos. El chiquito tuvo un accidente grandísimo hace un par de días, pero gracias a Dios no le pasó nada. Gracias. Mi mamá es muy religiosa, yo creo que eso ayuda mucho. Eh, Tengo 4 hijas maravillosas. Una es abogada, fue la que me hizo papá, ella no se cansa de decir eso, la que me hizo abuelo también. La segunda es médico y es internista y está haciendo gastroenterología en Kansas City. La que me dio el primer varón, porque las 2 primeras nietas fueron hembras. Fueron 4 hembras de hijas, 4 nietas de... d- Maravillosas las nietas también, Marcel y Sofía. La tercera es también médico, que es nutrióloga especialista en déficit, en eating disorders, o sea, ujú. trastornos alimentarios, y esa me dio el segundo varón, Alvarito. La de Kansas City me dio el primer varón, que se llama Ajá. Mateo. Y la última es María Fernanda, que es una de mi bolita de algodón, como yo le digo, y que trabaja conmigo. Es una persona maravillosa. O sea que de verdad, desde el punto de vista familiar, no puedo quejarme, no puedo pedir más. Y como jefe, ¿qué dice de su cuarta hija? N- No, bueno, no, ella tiene una dicha enorme de que yo sea su jefe. No, yo creo que como jefe habría que preguntarle a las personas en mi oficina, pero yo trato de ser chévere. De vez en cuando tengo que echar su cochecito, eso es importante, Sí, lógico. pero no, yo creo que la mejor forma de ser un buen jefe, yo creo que es con el ejemplo. Yo creo que la mayoría de la gente en mi oficina entiende que si yo soy fuñón con J a veces, porque de verdad estar enfermo es demasiado difícil. Estar enfermo es demasiado difícil. Hacerse una colonoscopia es demasiado difícil. Y yo creo que uno tiene que entender eso. Y por suerte me tocó tener un centro de entrenamiento de endoscopía, que cuando me lo propusieron, lo primero que dije, mira, yo quiero hacer este centro, era básicamente para promocionar la parte tecnológica de los endoscopios Fuji. Pero yo quiero que el curso sea calidad total, o sea, porque no hay forma, aunque tú tengas un buen equipo, si tú no comienzas desde el, la fase inicial de una endoscopía, que es la indicación, la preparación, la recepción, o sea, cada uno de esos pasos tiene que ser bien hecho para tú puedas hacer un buen trabajo durante la endoscopía. Entonces, imagínate que tú te tengas que hacer una colonoscopia. Primero, tú estás asustado. Segundo, te pasaste una noche entera, ya tú sabes yendo a dónde. Tú llegas deshidratado. Además de eso, tienes que pagarlo. Tienes que coger permiso en el trabajo. Y que tú llegues y te reciban con un truño, con una mala Sí. forma, o que digan, ¿cómo usted se llama fulano? No, pero usted no está aquí hoy. O que cuando tú entres, el sitio donde te sienten no hay una cortina, o que te vaya a apoyar. O sea, son demasiadas cositas que... Entonces, yo creo que imprimir esa filosofía tiene que ser con el ejemplo. Así es. Y yo creo que en mi oficina yo soy el que más trabajo, soy el que menos me canso. Y yo creo que yo trato de tratar a todo el mundo lo mejor posible. Como debe de ser. Fernando, si tuvieras a tu esposa enfrente en este momento y le fueras a dar las gracias por algo, ¿qué le dirías a Por tu esposa? resistir. Yo creo que ha sido la parte más, el soporte mayor de mi vida, ¿Y tus hijos? la alegría de mi vida. ¿Y tus Me nietos? da mucho susto de vez en cuando en la parte médica, porque siempre hay un sustico en el medio, pero eso es un reflejo de mucho amor que hay. No, las nietas son ¿cómo se llama? ¿Cómo que dice el americano? El icing in the cake. Sí, Sí, no, la pastel. uno no sabe lo que es la alegría de la vida si uno no ha tenido nieto. O sea, la forma en que un nieto, los perros te reciben muy chulo, ¿verdad?
los hijos te reciben muy chulo, pero como te recibe un nieto, no hay forma. O sea, de verdad, o Es sea, incomparable. ese, Qué tremendo. lo único que uno tiene que irse adaptando. A medida que ellos van creciendo y uno se va poniendo viejo, ya llega un momento que alguno hay que recibirlos sentados, porque se te tiran que si tú estás parado, tu espalda sufre. ¿Qué hace Fernando para cuidar su salud? ¿Cuáles son sus hobbies, deportes Mira, lo que yo más hago es trabajar, actualmente? lo que yo más hago es trabajar, pero yo trato primero tengo una genética buena. Soy dichoso en el sentido de que, bueno, mi papá duró 96 años, mi mamá tiene 93. Yo he tenido una salud hasta ahora, gracias a Dios, bastante buena, pero trato de cuidarme, o sea, trato de alimentar. Mis hijas me dan cuerda de que me relajan de que yo trato de cuidarme con la comida, a veces más de la cuenta, pero trato de alimentarme bien, trato de hacer ejercicio. Yo creo que lo único que yo no hago en la parte de salud es que duermo poco, porque trabajo mucho. No bebo, no fumo. O sea, que yo creo que uno no puede tomar la salud for granted. O sea, uno Exacto. tiene que entender que uno tiene que contribuir. Y a medida que van pasando los añitos, y como yo le digo a los pacientes, a medida que uno se va poniendo más viejo o menos joven, y eso pasa todos los días, uno tiene que cuidar un poquito más la carrocería que nos lleva a todos lados. ¿Pasatiempo favorito? Estar en mi casa y viendo televisión. Con los nietos. Un buen juego de pelota y ir a la finca y montar un poquito de caballo. Qué bueno. Sé que todos esperan en este momento un consejo de parte de ese profesional médico y de parte de ese ser humano a los jóvenes el día de hoy. Bueno, hay una frase que yo aprendí de Pepín Corripio que dice que en el único sitio que el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario. Yo creo que eh, en la vida el esfuerzo paga, la suerte hay que ayudarla. Eh, Cada una de las cosas que te pasan en la vida a favor o en contra, por lo general depende mucho de lo que tú has hecho. Y yo creo que uno debe tratar de hacerlo bien cada día de la vida y en cada momento. Y tratar bien a la gente, porque yo creo que si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, fueran buenos, aunque sea por negocio. Cuando se molesta, doctor, cuénteme, ¿cómo lo maneja? Me pasa poco, pero cuando entra un récord y no hay nada puesto, entonces tengo que salir y decir, Dios, por el amor de Dios. Como un paciente que me escribe, como me escribieron ayer o antier, me dijeron que me iban a llamar y no me llamaron. Yo tengo que salir y decir, pero oye, si no vamos a llamar, no diga que lo vas a llamar. No, yo trato de controlarme. Oye, obviamente, de vez en cuando uno pierde un poquito los estribos, pero no mucho, no mucho. Para ir concluyendo, doctor, ya mi última pregunta, ¿qué le quiere dejar a la gastroenterología y a la República Dominicana? Bueno, yo espero, porque ya yo tengo 35 años, yo espero que yo he de alguna manera aportado un poquito con el ejemplo involucrándome, y se los recomiendo a todos los jóvenes, involucrándome en la sociedad, involucrándome en la educación. Yo creo que uno debe, nuestras universidades tienen mucha deficiencia y no tienen los recursos como para que eso pueda ser parte de tu modus vivendi, pero yo creo que hay que hacer el sacrificio de involucrarse en la academia, tanto a nivel universitario como a nivel gremial. Yo creo que uno tiene que ser un ejemplo de la práctica médica, sobre todo de seriedad, de entender que tú tienes que hacer una medicina honesta y que uno nunca debe olvidarse de que los pacientes son un ser humano que está en un estado de vulnerabilidad muy grande y que para uno, el ser médico, la sociedad te pone en un puesto de privilegio, pero ese privilegio viene con una responsabilidad. Y la responsabilidad es que, de verdad, el médico te pone en una posición, la medicina te pone en una posición que con un esfuerzo de este tamaño, tú consigues cosas de este tamaño. Una sonrisa a un paciente a veces es lo único que tú puedes aportar. Oye, y entrar a una habitación con una sonrisa es igualito que entrar con un truño. Hacerle una caricia a un paciente, yo digo que yo estuviera preso si viviera en Estados Unidos, porque yo siempre trato de alguna manera romper un poquito el hielo. Hacer un chiste, miro mucho las medias, si las medias son extrañas, hago un chiste, Ujú. o si las vienen con la mamá. De vez en cuando a veces uno mete la pata y no es la mamá, es la esposa.
Hay que cuidarse, o está embarazada y no está embarazada, pero yo creo que uno debe, yo pienso que la medicina hay que prepararse, hay que ser serio, pero la parte humana nunca debe faltar. Nunca debe faltar. No, yo pienso que no hay justificación para ver un médico, para ser un médico odioso, porque el paciente, el enfermo, es duro este enfermo. Es más, yo digo que los médicos tienen que enfermarse una vez al año. Señores, hemos escuchado la historia de un profesional que ha acumulado muchos éxitos en la vida y que verlo hoy día realizado para muchos es no entender todas las vicisitudes, las decisiones que ha tenido que tomar en su vida para llegar a donde se encuentra el día de hoy. Hemos podido ver que es alguien que siente, que padece, que tiene dolencias y que no es solamente un gran médico, también es un gran padre, un gran esposo, un gran abuelo, un gran hijo, un legado que le deja a la población dominicana y que a nosotros nos satisface haber podido conocer a la persona detrás del profesional, al doctor Fernando Contreras. Fernando, muchas gracias por abrir su corazón a nosotros y a los seguidores de Doctor Podcast y por permitirnos conocer un poquito de usted más allá de la bata, más allá del consultorio, más allá del centro diagnóstico. Gracias, doctor Fernando. Gracias a ti, sobre todo que ya sé la historia de tu nombre. Muchas gracias. Amigos, Doctor Podcast, historias que sanen. No olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden compartir el contenido, no olviden escribir. ¿A qué médico les gustaría tener en este escenario conociendo al profesional detrás de la bata? Síganos en las redes sociales. Doctor Podcast, historias que sanen.